Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo muy interesante que está dando que hablar con la salida de WuWa y con todos los supuestos Genshin Killers. Cada vez que sale un anuncio de un gacha nuevo siempre se etiqueta como Genshin Killer, con las comparaciones con el concepto de copia o inspiración o incluso algo que podría considerarse copia, pero no está dentro del límite legal de la copia y además supera el alumno al maestro. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está dándose en el mercado de los gachas, pero sobre todo en el mercado mainstream, ya que Genshin, y no solo Genshin, sino todo lo que alrededor se beneficia de que haya un líder de mercado tan grande, que haya expandido horizontes sobre los gachas estilo anime, todo esto genera que al final se estén haciendo continuamente comparaciones, ya que Genshin se ha establecido como uno de los videojuegos más grandes, con más comunidad, público y sobre todo ingresos por su sistema de monetización, el gacha, de la historia de los videojuegos. No es de los mejores, no es de los más populares, pero sí ha sido de los que más han ingresado a día de hoy después de 3 años y medio del juego. Así que hoy, como veis en el título, vamos a hablar de un desarrollo en estos videojuegos de Genshin Killers a Genshin Likes como género establecido en los videojuegos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal y gracias al equipo del canal. Y vamos con The Genshin Killers a Genshin Likes. Aquí creo que el punto más interesante para empezar hay dos. El primer punto es el tema de tanto las comparaciones, que mucha gente puede estar de acuerdo, puede estar en contra, puede enfadarse mucho cuando dicen ¡es que se compara todo! Pues hombre, si sale una bebida de color marrón oscuro que tiene burbujitas, que está muy dulce y tiene mucho azúcar, es inevitable compararlo con Coca-Cola. ¿Me entendéis, no? Y por otro lado, aparte de esto, el concepto de Genshin Killers, el otro punto importante para empezar el vídeo y los disclaimers es el hecho de que mucha gente, muchísima gente, seguramente que vive anclada en el pasado, ya que hay gente que le cuesta entender el presente y vive en cosas de hace 10 años. No es algo malo, es simplemente describir la realidad. Va a comentar el tema de ¿cómo que Genshin Likes si Genshin es la copia del Zelda? Eso ya es un poco obsoleto, pero igual vamos a contextualizarlo, argumentarlo y comentarlo. Empezando por ahí, porque para establecer un género como un Genshin Like, y que de hecho es un juego bonito de palabras de Genshin Killer a Genshin Like, que Killer y Like comparten bastantes letras, algunas sobran como alguna L por ahí de por medio, pero es importante empezar por el principio, y efectivamente es este concepto de ¿cómo que Genshin Like si Genshin es la copia de Breath of the Wild? Pues bien, empecemos por ahí. Zelda Breath of the Wild es un videojuego increíble que ganó un montón de premios de la saga Zelda de la empresa Nintendo. La saga Zelda creo que todos conocéis, que tiene un recorrido de la historia de los videojuegos gigante, que estableció bastantes bases que luego se replicaron en muchos otros videojuegos y que de hecho el tema del mundo abierto de las 4 bestias o las 4 naciones con luego 4 bosses gigantes que tiene el Breath of the Wild, el sistema de enemigos, no el combate, que no tiene nada que ver, sobre todo la exploración, el tema de la barrita de estamina, esta que en Zelda es circular, que te permite escalar, correr y hacer un montón de acciones y demás, y sobre todo la estética, porque es muy estilo anime el Zelda Breath of the Wild, se ha heredado directamente en Genshin. Aquí partamos de la base de que muchos lo pueden comparar porque es mainstream con mainstream y van a haber características similares. Genshin viene del estilo anime y Zelda se parece y es muy estilo anime, pero no viene del anime Zelda. Viene de una saga de videojuegos que de hecho su estética gráfica ni siquiera es un anime puro como lo que se podría considerar anime a día de hoy. Cuando cualquier persona de internet tú le pones un anime te dice esto es anime y sabe identificarlo. Zelda realmente la estética, aunque haya partido desde Nintendo y desde países orientales, su estética desde el principio no fue del todo anime. Y luego la segunda característica de Genshin Impact, que es aparte del anime, que no tiene que ver con Zelda, es el gacha.
El gacha es otro concepto también oriental, las maquinitas que estarán por aquí para que sepáis lo que es. Esto que toda la vida sabéis lo que es porque ha estado incluso en Occidente. Metes una moneda, le das un botón, te sale una bolita, abres la bolita y ¡oh, sorpresa! A ver qué hay. Eso es un gacha en los países orientales. Y Zelda no tiene gacha. Los dos conceptos principales de Genshin, que es un gacha estilo anime, no los tiene Zelda. Esto no es para argumentar en contra de que no se hayan copiado. Esto es simplemente para que contextualicéis todo y entendáis la ignorancia que tiene Internet cuando simplemente le pones una piedra y una patata y dices ¡son iguales! Pero es que es Internet, y es que en Internet cualquier cosa vale. Vamos al siguiente punto para terminar el tema de Breath of the Wild. Sí, se han inspirado muchísimo, no estoy diciendo que no. Como veis, no estoy argumentando en contra ni diciendo nada malo, solo estoy explicando las diferencias claras, con lo que mucha gente dirá, ah, sí, ahora dices que son totalmente distintos. No son totalmente distintos, son muy parecidos en estética. Pero el segundo punto más importante para cerrar el tema de Breath of the Wild es el siguiente. Genshin no solo se ha inspirado en Zelda Breath of the Wild, Zelda es el escaparate en el cual se puede proyectar que la gente más rápidamente le viene a la mente por el tema de la cercanía en tiempos, por el tema de la barra de estamina principalmente y la exploración de poder escalar, correr y todo lo demás. Pero Genshin se ha inspirado en muchos otros juegos que se nota bastante, como por ejemplo el Ni no Kuni 2, como por ejemplo todas las temáticas que también tiene Zelda, pero no son de Zelda y son anteriores a Zelda, como el tema Metroidvania, no en la parte de Metroidvania que sea en 2D, en arcade, sino la parte del Metroidvania de tener que conseguir un nuevo poder, un nuevo arma para desbloquear algún camino que antes estaba tapado para poder abrirlo y conseguir entrar en una nueva región o escalar y conseguir nuevas mejoras o poder llegar a cierto sitio que antes no podías. Y esto es un concepto Metroidvania que existe antes que Zelda, que también tomó Zelda y que también tomó Genshin, y así una lista completa y enorme de inspiraciones que ha tenido Genshin, incluyendo otros juegos gacha, incluyendo los juegos que en último momento Genshin iba a ser así, pero los juegos harem, que es en el que tú eres un solo personaje, en este caso Aether, y todo el mundo iba a estar lleno de waifus, y eso no lo tiene Breath of the Wild, pero sí lo tienen otros juegos gacha muy antiguos. Así que no, amigos, Genshin no es una copia del Zelda. Los dos conceptos principales de Genshin están lejos de Zelda, pero sí entiendo el parecido y aquí viene el punto final. Básicamente, en el mundo existe la adaptación del ser humano. Y esa adaptación del ser humano, que diréis, ¿por qué comentas esto en un vídeo si nada tiene que ver? Porque básicamente la adaptación del ser humano se basa científicamente, podéis ir a leerlo, a comprobarlo y a contrastar, en ver y replicar. El ser humano, la manera más fácil estudiada que tiene de aprender cosas es ver cómo se hacen y replicarlas. Ver cómo se hacen y replicarlas. La copia o la inspiración, cuando tú tomas ese concepto y haces principalmente dos factores sobre él, que son, número uno, innovar, cambiar cosas, y número dos, que ese proyecto o copia o concepto que has traído y lo has hecho evolucionar a tu manera, simplemente consigues que funcione por sí solo, se establezca e incluso, ya sabéis la frase de que el alumno supere al maestro, en ese momento los seres humanos, a pesar de que dentro de muchas leyes se pudiera considerar copia, simplemente lo aceptamos como una evolución, una innovación, una mejora o simplemente termina siendo algo distinto. Si todo esto lo aplicamos a la vida real, podéis encontrar casos como por ejemplo Rubius con PewDiePie, que todos los que estáis en internet sabéis que Rubius tuvo en su momento una inspiración increíble. De hecho había vídeos totalmente uno del otro que los veías y decías ¡ah! Y a día de hoy Rubius es una gran figura que ha conseguido trascender, ha sido historia de España y de Latinoamérica y de la comunidad de habla hispana en la creación de contenido y lo sigue siendo, y no por eso hay que estar todo el rato recordándole ¡ah, te inspiraste mucho en el PewDiePie, ¿eh? Pues lo mismo. Ahora mismo Genshin ha generado mucho más que Breath of the Wild, tiene más búsquedas, es mucho más conocido en el mundo en general, tiene más comunidad y básicamente el alumno ha superado al maestro. Ha cumplido todo esto anterior que existe en la adaptación del ser humano. Así que punto final con el Breath of the Wild. Ahora, los Genshin Killers y los Genshin Likes. Bien, se podría considerar que la saga Souls-like es simplemente todos los juegos que se basan en que los enemigos te destrocen de un golpe y tú tengas que ser especialmente técnico a la hora de esquivar para poder golpearles y tengas que tardar media hora en pasarte los bosses, los jefes, y que además te penalicen muchísimo con cada muerte y todo esto. Básicamente es un hack and slash a nivel extremo. ¿Y qué es un hack and slash? Pues básicamente es un juego en tercera persona que se basa en destrozar
muchísimos enemigos y apretar botones haciendo combos espectaculares. Ejemplos que no son Souls-like de Hack and Slash, que muchos lo recordaréis y diréis, bueno, si le pongo la dificultad extrema, a lo mejor me recuerda a un Souls-like. Son God of War, Darksiders, Devil May Cry, Castlevania, los Castlevania en 3D, bueno, los Castlevania en 2D pues no podrían ser Souls-like. Y de repente diréis, ah, pues es verdad. Básicamente esos juegos son los padres de los Souls-like, solo que a alguien un día a From Software se le ocurrió decir, bueno, pues tomemos estos juegos tan populares que a la gente le gustan tanto, principalmente God of War es el más reconocido a día de hoy, y pongámosle un por 20.000 de dificultad, por 20.000 de tecnicismo, una atmósfera mucho más oscura y hagamos que eliminar enemigos sea espectacularmente mucho más técnico. Y nacieron los Souls-like. ¿Van a estar toda la vida recordando los Souls-like que vienen de otro género anterior que eran los Hack and Slash? No. ¿Por qué? Porque cumple todo lo anterior especificado. El alumno superó al maestro, innovó, funcionó por sí solo, trajo algo que ya existía y le dio una innovación, como he dicho, una vuelta al concepto, y eso se estableció en el mindset, en el imaginario colectivo de los jugadores. Y esto es lo que le ocurre a Genshin. Ahora, todas las comunidades, tanto los jugadores de Genshin como los que no son jugadores de Genshin, tienen en la mente, como he dicho al principio del vídeo, que si tú de repente te ponen una bebida marrón muy azucarada con burbujas, piensas en Coca-Cola, pasa a día de hoy exactamente igual. Si te ponen un gacha estilo anime, aunque sea por turnos como el Star Rail, que de hecho es de la misma empresa que Genshin, que es Hoyoverse, vas a pensar en que es un Genshin. Star Rail se le llama el Genshin por turnos. Y todos los juegos que salen se consideran Genshin Killers. Este es el punto. Genshin lleva siendo, y esto, disclaimer aquí, no es tirar flores, de nuevo estoy describiendo la realidad, lleva siendo el rey del mercado gacha durante 3 años y medio, casi 4. Pero, como expliqué en otro vídeo, que aquí no hay que alargar la situación, los jugadores tienen mucho descontento por la empresa, por el trato de esta empresa hacia la comunidad, por ciertas cosas que podría tener el juego para ser un mejor juego y, de hecho, hasta cierta parte de frustración, porque incluso las personas más sanas que pudieran desligarse de este trato de la empresa y simplemente disfrutar el juego, sí que sienten al menos el potencial desperdiciado y lo bueno que podría llegar a ser el juego, y no lo es porque no les apetece a la empresa que lleva este juego. Y básicamente todo esto se refleja en que cada vez que sale un juego nuevo, efectivamente, salen las comparaciones. Por el motivo 1, que es las comparaciones obvias, pero también por el motivo 2, de que estos jugadores pretenden que cada juego nuevo que salga que se parezca a Genshin les dé una lucecita de esperanza, tanto por si el mismo juego nuevo mejora Genshin, como si por el juego nuevo que termine funcionando como competencia haga mejorar a Genshin. Esto es la realidad y la descripción del mercado actual, con bastantes excepciones porque habrá mucha gente que no entre dentro de esta descripción, pero una gran mayoría sí. Ahora, todo esto genera que cada creador de contenido, sobre todo en habla inglesa, y esto se extrapola a la comunidad de habla hispana, sale un nuevo Genshin como no solo el Wuthering ahora mismo, sino los proyectos que saldrán, que ya están anunciados, como el Blue Protocol, que de hecho ese MMO no es gacha y sería como el más lejano a compararse con Genshin, como el Project Mugen, que este sí es simplemente un Genshin, pero fusionado con el Spider-Man de PlayStation 4 y 5, que estaréis por aquí viendo un vídeo para... Ah, vale, es este juego. El Duet Abyss, que es básicamente lo mismo, un Genshin pero mezclado con Warframe, que estaréis viendo por aquí. El Azur Promilia, que se ha anunciado hace poco, que es una especie de Genshin con Palworld, donde puedes también esclavizar criaturas y demás, no como Wuthering a modo de artefactos, sino para tenerlos ahí trabajando. Incluso hay un sistema de crianza que se vio, que puedes tener huevos y tal, como el Palworld básicamente, un gacha Palworld. Y todo esto... vaya gallo, kikiriki. Todo esto vais a ver un montón de comparaciones y vais a ver un montón de títulos poniendo Genshin Killers. Y de eso viene este vídeo. Creo que después de que durante 4 años, que es lo que justo explicaba antes, un gacha haya dado paso a un género nuevo, que son los gachas estilo anime, que me diréis, Phil, pero ya existían antes. Es verdad. Pero quien popularizó el gacha estilo anime ha sido Genshin. Ya existían los gachas estilo anime antes que Genshin, por supuesto, y varios años antes. Pero quien lo volvió mainstream, quien consiguió que se volviese popular, quien consiguió que a la mayoría de gente le llegase este concepto, y si tú a una comunidad de gamers le hablas de Genshin, a lo mejor no juegan, pero sabe que existe. Anteriormente una comunidad de gamers le hablabas de los juegos gacha y te decía, ¿en qué? ¿El gagué? Básicamente ha sido
el líder de un movimiento como los que, por ejemplo, os guste mucho la música, Daddy Yankee en el reggaetón. No fue el primero en cantar este tipo de género y seguramente ya en Panamá y algunos otros artistas antes que Yankee ya estaban haciendo géneros que podrían llamarse reggaetón. Pero quien lo volvió mundial, quien hizo que todos pudiesen ganar un montón de dinero, quien lo volvió trending y quien ha hecho que ahora haya grandes estrellas como Anuel, Bad Bunny y un montón de cosas que no tienen que ver ahora y diréis, ¿cómo que? Es objetivo. Si tú vas a Spotify y ves el artista número 1 y número 2 y 3 de reggaetón, son los que hay. Esto no es ser fan o no fan de uno o de otro, que siempre en redes la gente mencionas algo y ya. ¡Es que tú! Tranquilidad, por favor. Genshin ha hecho este papel. Entonces, a día de hoy, toda esta evolución de Genshin Killers, que simplemente viene muy bien para los títulos de los vídeos, de sale otro juego que se va a cargar a Genshin y todo el mundo ¡uah! Desde este vídeo y en adelante, lo que es muchísimo más claro, lo que es muchísimo más correcto de denominar a estos juegos es Genshin Likes. Y seguramente dentro de poco, y no por este vídeo, sino por el rumbo natural del mercado, de la aceptación de los jugadores, incluso de básicamente un crecimiento orgánico del mercado gacha, y todo esto liderado por Genshin y Star Rail, que son dos juegos de Hoyoverse, que es como que Coca-Cola compita con Coca-Cola básicamente, o Fanta, que Fanta básicamente está comprado por Coca-Cola, para que entendáis en conceptos de mercado, o es como que Messi compita con Messi, en resumen básicamente. Es el concepto de Genshin Like. A partir de ahora, como ya creo que la gente está cansada de los Genshin Killers, todo esto debe evolucionar de manera natural al concepto de Genshin Like. Los nuevos juegos gacha estilo anime que salgan, si quieren gastarse millones en emplazar su marketing en creadores y público de Genshin, y son un juego gacha estilo anime que cumplen 3 o 4 cosas parecidas, van a ser Genshin Likes. Igual que tú no dices bebida carbonatada de no sé qué, le llamas Coca-Cola. Y si te dan una Coca-Cola que es de otra marca porque X, lo llamas sin querer Coca-Cola. Aunque exista Pepsi por ahí, a todo lo que sea una bebida marrón con burbujas y azúcar lo llamas Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es así el mercado establecido y es el, vamos a decir, líder de su mercado, en resumen. Y con Genshin ha ocurrido lo mismo. A día de hoy, si queréis ser menos tóxicos, si queréis que la gente no empiece a etiquetar a todas las personas normales, jueguen o no Genshin, cuando comparan un juego con Genshin, ya llegan los tóxicos de turno en redes a decir, ah, eres un Genshin Tard. Y he visto muchos comentarios últimamente decir, no soy un Genshin Tard. De hecho, no juego Genshin. Solo estoy viendo el Wuthering y me parece otro Genshin y estoy poniendo un comentario en redes sociales. Vale, esto es muy Disney. La verdad es que no ocurre así y sacan los cuchillos, pero me entendéis el ejemplo. A día de hoy, si queréis evitar toxicidades, la evolución en vez de Genshin Killers debería ser definitivamente Genshin Likes. Se ha establecido un género, se ha establecido un mercado, se ha establecido una hegemonía durante 4 años, que esto ya dependerá si la quieren mantener o no, porque el ritmo que van, yo creo que van acumulando y va a llegar un día en el que cuando se caiga Genshin del top ya no va a saber remontar ni va a poder volver porque la comunidad va a estar muy cansada y creen que ningún juego les va a destronar hasta que realmente sí que llegue uno que les destrone. Pero el punto, ya no son Genshin Killers, ahora son Genshin Likes. Es la evolución natural del mercado. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, que se pierda un poco, por favor, la toxicidad en redes, porque de verdad que ya hay cosas bastante irracionales solo por el hecho de que han salido 2 juegos y la realidad es que el 100% prácticamente de la gente que genera esta toxicidad no sois accionistas de ninguno de los juegos y no estáis ganando o perdiendo nada en vuestra vida porque os matéis en redes y saquéis cuchillos y perdáis vuestro tiempo. Simplemente disfrutar de los dos, apoyar los dos. Si algo no te gusta, simplemente pues no lo consumas o ignóralo, eso es lo mejor que puedes hacer. Ojalá Wuthering funcione muy bien, ojalá Genshin se arregle y por fin sea el juego que todos deseamos y punto. Sí, como si estas cosas pasaran. Pero Wuthering es un Genshin Like, al igual que todos los que salgan el día de mañana, que se pretendan emplazar en el mercado de Genshin, competir como gacha estilo anime y totalmente querer llevarse a la comunidad de Genshin como muchos pretenden. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.